generación, haciendo que sus padres acepten el nuevo orden de cosas que Dios propone. Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor: mirad, yo os envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis mirarlo entrar. Dice el Señor de los ejércitos: ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y a oro refinará a los hijos de Leví. Y se presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Mirad, os enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir a la tierra. Palabra de Dios. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y da a conocer su alianza. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño?
porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A medida que se acerca la celebración del nacimiento del Señor, que tiene fecha fija, la palabra nos está invitando a que nos preparemos para nuestro encuentro con el Señor, que siempre está abierto. Este encuentro puede darse aquí, ahora, o puede posponerse para mañana, para pasado mañana o indefinidamente. Depende de nosotros. Tenemos celebraciones que nos invitan a vivir en el espíritu de encuentro con el Señor. Pero faltan las decisiones de nosotros para encontrarnos con el Señor. Hay que distinguir esas dos cosas, porque muchas veces podría suceder que celebramos la Navidad cronológicamente, litúrgicamente, celebramos la Navidad porque ya fue 24 y 25 de diciembre, pero eso no significó que nosotros nos encontramos con el Señor. Hace falta la decisión. Bueno, precisamente para estimular esa decisión es que nos viene hablando la palabra del Señor, y aquí hay algo que llama mucho la atención y necesitamos asimilar bien. Primero, el profeta habla en una situación en que en el pueblo hay una relajación de las costumbres y hasta corrupción en muchos casos. Por eso el profeta habla de que habrá un juicio del Señor. Dice que será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Fuego es lo que elimina el mal. La lejía del lavandero parece una imagen contraria, el fuego con el agua. La lejía del lavandero es para remover el mal. Y luego viene la refinación de la plata y el oro, otras imágenes que recurren al fuego como para purificar y garantizar que el oro sea oro sin mezcla alguna de escoria. Todo esto puede llevarnos a la impresión de que Dios se propone como purificar nuestra realidad, nuestra vida y nuestra historia de la forma que sea, pero de un modo drástico. Sin embargo, al final nos dice el profeta que el enviado del Señor convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, procurará la armonía, el encuentro, la reconciliación. Y aquí es donde nos sitúa el nacimiento de Juan. Cuando Juan nace, él viene como precursor del Señor. Él es el que va a prepararle el camino al Señor. ¿Qué nombre le ponemos a este precursor? Los vecinos querían que se llamara Juan, Zacarías, como su padre. Es decir, prolongar la tradición. Pero la madre se opone.
En Israel el nombre de los niños lo podía poner el padre o la madre. La madre se opone, rompiendo con la tradición. No, se va a llamar Juan. Y los vecinos le dicen, pero es que en tu familia ninguno se llama así. No, pero se va a llamar Juan. Isabel no ha podido comunicarse con Zacarías porque Zacarías regresó mudo. Pero Dios en el templo le había dicho a Zacarías, se llamará Juan. Ahora como Zacarías además de mudo está sordo, entonces le tienen que preguntar por señas. Y Zacarías escribe, se llama Juan. O sea, el nombre no se lo pone la madre, no se lo pone el padre, se lo pone Dios. El nombre había sido decidido por Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir Dios con este nombre? El nombre de Juan significa el Señor ha mostrado su favor. El Señor se muestra favorable. En vez de un Dios terrible, en vez de un Dios ante quien hay que esconderse como Adán cuando se sintió desnudo frente a Dios, en vez de ese Dios de miedo, Juan nos viene a presentar un Dios favorable. En el Evangelio de Juan, precisamente, se nos dice que Juan se muestra a favor de la vida humana, que él da testimonio a favor de la vida humana. Esto significa entonces que el precursor del Señor viene a decir, a declarar solemnemente en nombre de Dios que Dios está a favor de la realización humana, o mejor dicho, Dios está a favor de la felicidad humana. En vez de ese Dios de castigo del que hablan algunos, el precursor, el verdadero precursor del Señor, presenta un Dios que quiere que la humanidad sea feliz. Y por consiguiente, este es el camino para encontrarnos con Dios. O sea, si Dios quiere que el ser humano sea feliz, nosotros nos vamos a encontrar con Dios en la medida en que nosotros tomemos la decisión de dedicar nuestra existencia a lograr la felicidad propia y de los demás. Ese es el camino del encuentro con Dios, la búsqueda conjunta de la felicidad propia y ajena. Sorprendente esto para los parientes de Isabel, para los vecinos. Nadie se llama así, pero es así como se va a llamar. Aquí nos está mostrando entonces que la preparación del camino del Señor consiste en una apuesta por la vida que va desde el principio. Isabel, su madre, era estéril, no podía tener hijos, ella no podía dar vida. Y luego se pensaba que Dios venía a condenar a los culpables y a eliminar a los impíos. Y ahora se muestra completamente distinto el panorama. Dios ha mostrado su favor. Es una apuesta total a favor de la vida humana. Y lo que Dios apuesta es
su propia vida. Por eso se nos habla de que Dios entrega su espíritu, comunica su espíritu. A la hora de la verdad, el precursor viene a decirnos que Dios se muestra favorable a nuestra felicidad para que nosotros creamos en eso y nos comprometamos, le apostemos a la felicidad humana y así podamos recibir el Espíritu Santo. Obviamente, los vecinos quedaron sobrecogidos. Esto indica que ellos sienten que Dios tiene metida la mano en esos acontecimientos que se están dando. Sienten a Dios presente y eso los sobrecoge, pero ya no piensan en el pasado. Ahora comienzan a vislumbrar el futuro. Ya no se ponen a decir, no es que ninguno de tus parientes se ha llamado así, ya no están pendientes del pasado. Ahora se preguntan, ¿qué irá a hacer de este niño? Ahora los inquieta el futuro y no los inquieta con temor, sino con una expectativa. Si Él viene a mostrarnos el favor de Dios, ¿qué será lo que viene ahora? Bueno, en esa expectativa nos encontramos nosotros. Ya tenemos la respuesta cierta de que lo que Dios quiere es darnos su propia vida. Y eso es lo que vamos a celebrar en Navidad. Y al mismo tiempo podemos apostarle a nuestra propia vida. Si de pronto nosotros hemos tenido la sensación o la experiencia de que nuestra vida de alguna forma es un fracaso porque no logramos realizar en nosotros esas expectativas que teníamos, porque todavía no hemos podido superar ciertas limitaciones y defectos que nos están llevando como al desaliento y al desánimo, a desahuciarnos a nosotros mismos. El precursor del Señor viene a decirnos, Dios te ha mostrado su favor. Recordemos aquello que le dijo a María, no temas, María, has hallado favor delante de Dios. Es el Dios que irrumpe en la historia de la humanidad haciendo sentir su amor. Y así quiere Él entrar en nuestras vidas. Por eso el sacramento que vamos a celebrar ahora nos muestra que Él quiere entrar en nuestra vida para darnos vida, para darnos su propia vida. Y de esa forma nos está enseñando cómo podemos nosotros entrar en la vida de los demás.